Bueno, para empezar a hablar de la historia de la colonización y conquista de lo que hoy es Latinoamérica, tenemos que entender un poco qué era lo que estaba pasando en Europa en aquellos momentos. Bueno, a pesar de la trascendencia que tuvo los viajes de Colón, estos se integran en un fenómeno más amplio y de larga duración en la expansión europea y la conquista de los océanos, que la tenemos que trasladar del siglo XIII y llevarla hasta el siglo XVIII, que es donde van a culminar un poco estas situaciones. Van a dominar los mares, los canales comerciales y se va a dar un fortalecimiento de los estados y de las economías nacionales. Entonces, los europeos entendieron la presencia que tenían en el resto del mundo y por eso se sintieron un poco el centro de este. Bueno, este proceso va a alcanzar una plenitud a finales del siglo XIX o a mediados, si queremos ponerlo, entre mediados y finales del siglo XIX, con la expansión europea hacia África y el reparto del mismo. Pero nosotros nos vamos a centrar netamente en lo que sucede en América, en lo que conocemos como la Iberoamérica, que son los espacios que conquistaron los españoles y portugueses. Bueno, durante los primeros siglos de esto que llamamos la aventura europea, lo podemos delimitar dentro de un periodo donde se hacen los mayores progresos, que es entre 1415 con la toma de Ceuta y la conquista de las Islas Canarias, y en 1565, que es el inicio de la colonización polinesia y los primeros conocimientos de las rutas pacíficas de Asia a América. Durante este siglo y medio se dominaron, perdón, las costas africanas y las islas atlánticas, se colonizó la mayor parte de las zonas habitadas americanas, ya vamos a ir viendo eso a medida que vamos el proceso, cuáles son los espacios ocupados específicamente, cuáles pertenecían, pero eran territorio indígena. Dominaron las costas, bueno, ya lo dijimos, se navegó el globo, es decir, se comprobó que la Tierra era redonda y se iniciaron los asentamientos de factorías en Asia, en Austria y la Polinesia. Eh, Estos logros permitieron una comunicación más centradas, si quiere decir, con culturas más aisladas del planeta, como en el caso de las australianas y las polinesias, y obviamente posteriormente se da su conquista. Bueno, la realidad europea es que habían pasado ellos por una crisis durante todo lo que había sido el siglo XIV, se había dado la guerra de los 100 años, había otros espacios extraeuropeos como los espacios asiáticos, especialmente de China, que tenían mejoras en lo que era la navegación que les permitía alcanzar este tipo de conquistas, pero ellos no se habían lanzado. Tenían mejoras hidráulicas, eólicas, en el caso de los musulmanes, tenían mayor capacidad humana y productiva. Pero por otro lado tenemos que ver las realidades políticas. En Europa era imposible la extensión transnacional sin los enfrentamientos internos, ya estaba dividido el territorio. La posición geopolítica del continente hacia sus estados latentes, latentes como potencias marítimas, especialmente Portugal y España. Y otra cuestión era la unidad religiosa, el tema de una religión monoteísta. eh, También fue un estímulo para ir en contra de los musulmanes hacia el otro lado del Mediterráneo. Bueno, como decíamos, estas tentativas se dieron justamente en el siglo XV, debido a que en el siglo XIV se había paralizado un poco esto, debido a la guerra de los 100 años, las pestes y hambrunas y que produjeron descensos demográficos. Es decir, que posteriormente a eso nos vamos a encontrar con una población mucho más alimentada y mejor. eh, Más alimentada en el sentido de que al haber menos población había más capacidad para alimentarla, y después vamos a ver cómo estos otros procesos como el de feudalización en Europa Oriental y los estados absolutistas y hacia un sistema mercantilista también van a lograr una mejora en las posibilidades alimenticias o alimentarias de la población. Bueno, los elementos que propiciaron la explosión descubridora fueron varios, tales como los factores económicos, los avances tecnológicos y los avances tecnológicos. En los factores económicos
tenemos que casi todas las grandes empresas humanas, el estímulo principal lo constituye el deseo de enriquecerse. Las transacciones mercantiles tenían como base el oro y la plata, metales que Europa no producía, salvo algún pequeño yacimiento de plata en Europa central. Por si esto fuera poco, esta carencia drenó y agravó el drenaje de los pagos en oro que se efectuaba con el comercio de Oriente, que era el que lo pedía. De allí, de Oriente, producían los productos suntuarios, sedas, vidrios, cerámicas en algunos casos. Bueno, bueno, cerámica china, ¿no? Y sobre todo las famosas especies que son lo que va a buscar estas empresas, especialmente la colombina, es una alternativa a otra de las especies que había sido conquistado el Mediterráneo por los otomanos e impedía el cruce o el pago se hacía mucho más oneroso para los europeos. Bueno, los avances tecnológicos, bueno, esta evolución de los avances tecnológicos fue mucho más lenta. Eh, Se debió al fracaso de muchos intentos previos. Se necesitaba reunir experiencia y perfeccionar las técnicas de navegación, el instrumental. Así que las viejas galeras romanas continúan surcando el Mediterráneo hasta el siglo XVII y desde el siglo XIII fueron apareciendo importantes innovaciones, ¿no? Apareció la brújula, cuya con información debía ser completada con la consulta a las cartas náuticas. Las cartas náuticas fueron muy importantes y van a ser muy importantes durante este periodo y van a ser las que Colón de alguna manera también va a utilizar para poder explorar el nuevo mundo en su caso, decir que había llegado a la India aunque se había equivocado. Bueno, se extendieron a partir del siglo XIII justamente estas escuelas de cartografía que van a mejorar la elaboración de los mapas y de este modo se multiplica la formación de los portulanos, mapas marítimos que justamente los portulanos son los mapas marítimos que contenían las líneas que unían los distintos puertos y el ángulo que formaba el eje magnético. Bueno, eso es como para poder entender cómo se pudieron dar estos viajes de exploración y dónde se va a ir dando, lo vamos a explicar en otro video.